Bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de docencia de la formación para el empleo. En el vídeo de hoy vamos a abordar el tema de la propiedad intelectual y su relación con la selección de recursos y medios didácticos. Cuando montamos un curso, cuando planificamos los contenidos y los recursos que vamos a utilizar, los medios que vamos a utilizar para la impartición de nuestro curso, a menudo accedemos a fotografías, imágenes, diapositivas, textos, tanto en el mundo físico como en el mundo digital, en Internet. Son recursos que podemos obtener de forma fácil haciendo una simple búsqueda en Google. Seleccionamos esos recursos y los utilizamos. Pero de hecho cualquier recurso que encontramos en Internet tiene un propietario y por tanto hay una ley de propiedad intelectual que tenemos que respetar. Es decir, no solo estamos hablando de la ética de utilizar recursos de otros, sino además también podemos estar cometiendo un delito dependiendo de los derechos de autor que amparen la imagen, el vídeo, el texto que estemos utilizando para nuestras clases de formación. Vamos a ver estos temas. En principio diremos que la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente. Por tanto, están protegidos por propiedad intelectual las invenciones, los inventos, las obras literarias, las obras artísticas, los símbolos, los nombres y las imágenes relacionadas con el comercio. Cuando seleccionamos una imagen cualquiera en Internet, o en una revista o en un libro, o cuando seleccionamos un vídeo, una película, para pasar a nuestros alumnos, o un documental, esa imagen, ese texto, ese vídeo, ese documental, pertenecen a alguien. Por tanto, están protegidos por los derechos de autor. Que se pueda acceder a un material o recurso de forma fácil y gratuita no significa que podamos utilizar ese recurso como nos dé la gana. Ni siquiera significa que estemos autorizados para utilizar esa imagen o texto. No confundamos la gratuidad y la facilidad de acceso a un material con la autorización que el autor nos otorgue para poder utilizar esa imagen o texto. De hecho, cuando hablamos de propiedad intelectual en España, estamos podemos dividir la propiedad intelectual en dos grandes apartados. Uno es la propiedad industrial, que es la utilización de patentes, marcas, nombres comerciales, dibujos industriales. De este tema no vamos a hablar en este vídeo. Nos vamos a centrar más en el otro gran bloque de derechos de propiedad intelectual, que son los derechos de autor, que protegen a obras literarias artísticas, obras de arte, diseños arquitectónicos, fotografías, imágenes, textos, etcétera, etcétera, etcétera. Los derechos de propiedad intelectual permiten al creador o al titular de una patente, marca o derecho de autor gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada con una creación. Fijaros bien que esta definición habla, por un lado, de los creadores, es decir, la persona que ha realizado una fotografía y la cuelga en Internet, o que ha grabado un vídeo y lo cuelga en Internet. Y por otro lado, aparte de los creadores, estamos hablando de las personas que poseen los derechos de autor, las patentes, marcas o derechos de autor. En ocasiones no son las mismas personas. Yo puedo ser un creador, puedo ser un escritor, que escribo un libro, pero en España para comercializar mi libro tengo que hacerlo a través de una entidad de gestión, y esa entidad de gestión va a cobrar los derechos de autor directamente. Por lo tanto, yo me quedo sin derechos de autor. Si no, no puedo comercializar mi libro. Tengo que hacerlo a través de una sociedad de gestión. La más conocida de las sociedades de gestión es la SGAE, que es la sociedad de gestión para los músicos. ¿Vale? Un músico que está asociado a la SGAE no puede publicar su música libremente en Internet, a no ser que cuente con una autorización de la SGAE. Fijaros que aquí empieza a haber una gran diferencia entre lo que es la protección del autor y la protección de las personas o empresas que tienen esos derechos de autor adquiridos.
Luego entraremos en ese tema. De momento vamos a hablar de los tipos de cesión de derechos de explotación. Cuando hablamos de derechos de autor, estamos hablando del derecho a reproducción, reproducir una obra, distribución hace referencia al hacer llegar a nuestros alumnos, distribuir entre nuestros alumnos esa obra, la comunicación pública o la transformación de la obra. Yo puedo coger una imagen y poner encima una frase. Eso lo hacemos mucho cuando hacemos memes en internet. Cogemos una imagen y encima ponemos un texto más o menos original y más o menos creativo. Bien, pues estos son los 4 tipos de derechos que estamos hablando cuando hablamos de los derechos de explotación. Para proteger las ideas, para proteger las obras, hay diferentes alternativas. La más clásica, la más común, la más utilizada en los tiempos desde la invención de la imprenta de Gutenberg, el más conocido es el copyright, los derechos de autor, que vienen definidos por este estupendo logo de la C mirando hacia la derecha. ¿Vale? Este es el signo del copyright que hemos visto en infinidad de libros y en infinidad de materiales que podemos escoger. Cuando una obra está licenciada con el copyright, con derechos de autor, quiere decir que para cualquier uso que queramos realizar de esa obra, de esa imagen, de ese vídeo, de esa fotografía, hemos de recabar la autorización del autor. Y en ocasiones incluso pagar unos royalties para pagar unos derechos de autor. Se llega a la paradoja de que algunos autores, músicos, por ejemplo, quieren exponer su obra, quieren exponer una canción, un disco libremente en internet, pero no pueden hacerlo porque los derechos de autor no los tienen ellos, sino que los tienen cedidos a la SGAE, que comentábamos antes. Por lo tanto, aquí choca un poco el derecho de autor con el derecho de pernada, el derecho económico que algunas entidades de gestión hacen uso de ella. Proponemos un ejemplo. La canción Cumpleaños Feliz es una canción que compusieron 2 hermanas allá por el siglo XIX. Esa canción, los derechos de autor, en principio esa canción debería estar ya en el dominio público, porque ya han pasado más de 70 años de la muerte de las autoras. Sin embargo, los derechos de autor los compró la Warner Bros. Y actualmente, si cantamos el Cumpleaños Feliz en público, nos pueden incluso multar. Si utilizamos una imagen del ratón Mickey, también tiene un copyright. También, curiosamente, Disney prohíbe incluso en las guarderías el reproducir imágenes del Mickey Mouse o del Pato Donald sin pagar derechos de autor. Por lo tanto, en muchas ocasiones el copyright lo que está protegiendo son los intereses de las grandes multinacionales que tienen esos derechos de autor. Ante esa circunstancia surgieron otras licencias alternativas que realmente sí que servían para proteger los derechos de autor. Luego al final de este vídeo os recomendaré 3 películas, 3 documentales que os gustarán y que además os van a aportar mucha más información sobre estas licencias Creative Commons y el porqué de esas licencias. Bueno, las licencias Creative Commons son una de esas licencias alternativas que protegen las ideas, que protegen los derechos realmente del autor. El debate está servido: o compartimos la información o protegemos a los autores del plagio. ¿Es posible conjugar estos 2 derechos? Las licencias Creative Commons lo permiten. El plagio es un fraude, esto lo sabemos, y por tanto los docentes no podemos aprovecharnos del esfuerzo de los demás, de la obra de los demás, para enriquecer nuestros propios cursos de formación.
Pero aparte de que es algo éticamente incorrecto, el aprovecharse del esfuerzo de los demás, pues no es ético, pero además es ilegal, porque va contra la legislación de propiedad intelectual y por tanto contra las normas del Código Penal. Es un delito. Por tanto, hay que citar siempre a los autores. Si yo cojo una diapositiva, una imagen, una fotografía de alguien, cito la fuente, no pasa nada. No, nadie me va a considerar peor docente por no citar. Al revés, si cito, verán que soy un docente ético y que por tanto no plagio. Es evidente que todos utilizamos recursos de otras personas, de otros autores, pero siempre dentro de ese componente ético y respetando los derechos de autor. También sobre el plagio hemos de indicar que existen varios programas para detectar el plagio. Copyscape, Plagium o DupliChecker, que buscan o comparan el texto introducido con documentos en la web. Esto es muy útil para aquellos profes que queremos ver si un alumno ha plagiado algún texto en su hoja de respuestas en una evaluación, en un examen. Bien, hablábamos de los dos tipos de licencia. Por un lado el copyright, el del autor tendrá el derecho de explotación y todos los derechos están reservados. Este derecho de explotación muchas veces decíamos antes que ya no lo tiene el autor, sino que lo tiene una multinacional, la Warner Bros., Disney, etc. Alternativo al copyright, el copyleft. Copyleft es el conjunto de licencias alternativas al copyright. De hecho, es un movimiento social y cultural alternativo al sistema tradicional del copyright que aboga por el uso de licencias libres para compartir y reutilizar recursos. Por tanto, aquí lo que se permite es libertad de copia, libertad de modificación, libertad para redistribuir un material. El Creative Commons es una de las licencias copyleft. Existen otros modelos, pero el Creative Commons es la más utilizada. De hecho, el Creative Commons juega con 4 símbolos, básicamente. El símbolo de Creative Commons, que son estas dos Cs que tenemos aquí. Luego un símbolo en el que sale un muñequito, que es el símbolo de autoría. Es el símbolo del reconocimiento de la persona. Cuando veamos un logo o una licencia Creative Commons donde solamente aparece un muñequito, quiere decir que el autor permite copiar, reproducir, redistribuir, modificar, comunicar públicamente la obra, realizar obras derivadas, hacer un uso comercial de la obra, siempre y cuando la única obligación que tiene que cumplir es citar y reconocer al autor original. Cuando veamos el simbolito del muñequito, bueno, el simbolito del muñequito están todas, por tanto siempre hay que citar. Cuando veamos además el simbolito de compartir igual, esto significa que se permite remezclar, modificar, desarrollar sobre una obra, incluso con fines comerciales, siempre que la nueva obra se licencie bajo idénticos términos. Es decir, si yo veo una obra, una imagen, por ejemplo, una fotografía, un documental, un vídeo, una película, que está licenciada con el compartir igual, yo podré coger, trocear, modificar esa película, pero cuando yo la comparta, también la tengo que compartir permitiendo a otros autores que cojan mi obra con los mismos requisitos, con las mismas condiciones. Al símbolo del igual hace referencia a que no se puede hacer obra derivada, es decir, el autor no permite que cojas la obra, cojas la película, la cortes e introduzcas un fragmento nuevo, o que modifiques o que pongas un texto como subtítulo que no toca, o que modifiques una imagen. Por tanto, la obra no se puede modificar y se ha de transmitir en su totalidad, reconociendo además la autoría, evidentemente. Cuando hablamos del símbolo del no comercial, pues evidentemente lo que hace referencia es que te permiten cualquier uso, menos hacer un uso comercial de esa obra.
Hay otras categorías, como esta penúltima, en el que se dice que la obligación es la de reconocimiento, el uso no comercial, compartir igual, y por tanto permite a otros entremezclar, ajustar, construir a partir de la obra con fines no comerciales, siempre y cuando se reconozca la autoría y las nuevas creaciones estén bajo una licencia con los mismos términos. Y por último, la más restrictiva de todas las licencias Creative Commons es aquella que solo permiten que te puedas descargar la obra y compartirla, que tienes que reconocer la autoría, y además no se puede utilizar, no se puede cambiar ni utilizar con fines comerciales. Es decir, Creative Commons permite al autor introducir la licencia que más se ajuste a sus necesidades. Para ver más podéis ver este enlace que hay aquí de Creative Commons, o simplemente teclear Creative Commons en Google y accederéis a la página. Bien, además del copyright y el copyleft, existe también el dominio público. El dominio público es cuando las obras no están protegidas por derechos de autor, y esto ocurre cuando pasan 70 años de la muerte del autor, o bien cuando el autor libremente decide publicar su obra directamente en dominio público, si es que ese autor tiene los derechos para poder hacerlo. Cuando una obra pasa a dominio público se permite su uso de forma libre, ya que no está protegida por derechos de autor. Y en Internet vamos a poder encontrar multitud de repositorios de libros, de películas, de música, de imágenes, de software, de dominio público. ¿Vale? El símbolo de la C con el prohibido es el símbolo de dominio público. Bien, y por último quiero hacer, antes de introduciros en los documentales, quiero hacer referencia al uso justo. La ley de propiedad intelectual, la ley de derechos de autor, hace referencia a que en nuestra profesión, en la docencia, podemos coger cualquier material siempre y cuando podemos coger cualquier material sin pedir derechos de autor, sin pagar royalties, sin pedir autorización para la utilización de la obra, siempre y cuando el material que estemos utilizando sea para un uso formativo, sea para formación. Aquí se habla del uso justo, del fair use en Estados Unidos. Cuando busquemos en Google cualquier cosa, yo aquí por ejemplo he hecho una búsqueda de imágenes de Marilyn Monroe, aparecen un sinfín de fotos. Cualquiera de estas fotos la puedo coger, la puedo seleccionar, la puedo utilizar en mis presentaciones de PowerPoint. Pues no. Estas imágenes, aunque estén aquí y que pues son accesibles, están protegidas por derechos de autor. Para saber cuál de estas imágenes o cuáles de estas imágenes puedo coger libremente, tendré que irme al apartado de herramientas que tenéis aquí, y en este apartado de herramientas podremos ver los derechos de uso y podremos ver que hay imágenes que sin filtrar por licencia, algunas que están etiquetadas para poder ser reutilizadas con modificaciones, otras que están etiquetadas para su reutilización sin modificaciones, otras están etiquetadas para reutilizar, pero no te permiten el uso comercial. Puedes modificarlas, y otras que están etiquetadas para reutilización no comercial. Es decir, tenemos diferentes alternativas. Si queremos escoger una imagen y poder reutilizarla después con fines comerciales, pues tenemos que irnos a esta de etiquetadas para su reutilización. Y bien, acabo la presentación muy rápidamente, con tres vídeos que no os podéis perder. El primero es The Internet Zone Boy, el chico de Internet. Lo podéis encontrar libremente en YouTube. Es una película que está licenciada en Creative Commons. Es una película que sus autores precisamente rodaron para ser compartida libremente, sin pago ninguno, y la podéis encontrar en YouTube y en otras plataformas de vídeo. Narra la historia de Aaron Swartz, uno de los personajes más ilustres del mundo de Internet. No os quiero adelantar nada, es una historia triste, pero al mismo tiempo muy esclarecedora sobre este debate del que veníamos hablando de copyright y copyleft. Derecho a compartir la información o protección de los derechos de las multinacionales. Este chico era todo un activista. Otra película, en este caso es musical, es sobre la vida
de un cantante, de hecho de un músico, de Girl Talk. Es un músico canadiense que es el epicentro de la película, pero en la película salen muchos autores y músicos conocidos. Os gustará, está doblada al castellano, con subtítulos en castellano, en versión original con subtítulos en castellano. También nos habla de los derechos de autor, nos habla del copyright y del copyleft, y cómo esta guerra entre derechos beneficia sobre todo a las grandes multinacionales como Disney, Warner Bros. Y otras. Y en este caso una en castellano, Copiad malditos, copiad malditos, un documental también rodado con licenciada en copyleft, en Creative Commons, que podéis acceder tranquilamente en YouTube y que nos habla de la normativa de propiedad intelectual en España, haciendo alusión sobre todo al tema musical. Bien, y con esto pues acabo. Yo espero que este vídeo haya sido ilustrativo, sobre todo como conclusión: disfrutad de los recursos haciendo un uso justo de ellos, respetad el derecho de cita y los derechos de autor, utilizad siempre que podáis licencias Creative Commons, filtrad vuestras búsquedas en Internet, en Google, por derechos de uso, y cread y compartid vuestros recursos. Todos estos recursos están para compartirlos. Inteligencia colectiva al poder. Bien, hasta el próximo vídeo, amigos.